Bien, en esta oportunidad vamos a ver el caso de las pilas o celdas electrolíticas, que como ya lo sabemos vendría a ser entonces la interconexión entre la electricidad para crear reacciones químicas. O sea que por medio de la electricidad podemos crear una reacción química. Ese es el objetivo de las celdas o pilas electrolíticas. Electro significa electricidad, lítica significa ruptura, o sea, ruptura de los enlaces por medio de la corriente eléctrica para crear una reacción química, ¿ok? Eso es lo que significaría entonces etimológicamente la palabra electrolíticas. Pues bien, esto implica que podemos ver en un ejemplo qué es lo que está ocurriendo con estas pilas. Ponte por ejemplo que vamos a hablar del caso de la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Electrólisis del cloruro de sodio fundido. Fundido significaría que estamos aquí en un cloruro de sodio en estado líquido, o sea, puro, pero líquido. Fundido, o sea, esto se implica de que está a unas elevadas temperaturas, por arriba de 1500 grados centígrados. O sea que en este estado fundido el cloruro de sodio estaría como iones sodio y además iones cloruro. De esa manera. Por lo tanto, vamos a ver entonces acá en una cuba, la cuba de la pila electrolítica, y vamos a ubicarnos aquí los electrodos. Segundo electrodo, dentro de una solución, bueno, no sería solución, dentro del cloruro de sodio fundido, donde estarían presentes los iones sodio y los iones cloruro. Por lo tanto, hasta ahorita no habría una pila electrolítica, porque para eso necesitamos la corriente eléctrica, una batería, una fuente de electricidad. Por lo tanto, colocaríamos por acá una fuente de electricidad y lo unimos a los dos electrodos que tenemos allí. No necesariamente los electrodos tienen que ser los elementos que están en la solución a analizar, puesto que en este caso vamos a ver de que esto que está aquí sería, como está unido al polo positivo de la pila, será más, y el extremo sería entonces se unía al negativo de la pila, será electronegativo. Estos tienen que ser unos electrodos inertes. Para que no entren en reacción con la solución que estamos analizando. ¿Okay? Soluciones. ¿Qué electrolitos inertes? Por ejemplo, grafito o platino, o en todo caso oro, aunque el oro, pues un electrodo de oro, imagínense lo caro que puede ser. Pero también puede considerarse dentro de los electrodos inertes. Pues bien, esto implicaría entonces que, por definición, el ánodo es aquel que saca electrones de la solución. Y el cátodo es aquel que introduce electrones en la solución. Como este es el negativo, los electrones estarían saliendo de este extremo, yéndose por ese electrodo y saliendo por acá, yéndose hacia el electrodo positivo de la pila. O sea que este electrodo saca electrones de la solución y se le llamaría el ánodo. Y esto sería el cátodo. En este electrodo ocurriría la oxidación y aquí la reducción. Fíjese el signo que tiene cada uno de los, contrario al caso de las pilas galvánicas. Por lo tanto, diríamos, como este es positivo y este electrodo es negativo, este sodio irá para acá. Y el cloro que es negativo irá al ánodo que es positivo y va para acá. El cloro no se deposita como cloruro, sino sale hacia afuera a manera de cloro 2 gas. Sin embargo, el sodio sí se depositaría en la superficie del electrodo como sodio metálico. Sodio metálico. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre en los electrodos? Oxidación, que sería entonces en el ánodo. Acuérdate, oxidación O vocal, ánodo A vocal. Por lo tanto, diríamos, el 2-cloruro en el ánodo, el cloro va para acá, para que se me forme cloro 2, ya le he ajustado la semi-reacción química, liberándose 2 electrones.
Ajustándolo quedaría entonces el 2 por acá y 2 electrones. Pues bien, esto sería entonces en el caso del ánodo. Y en el caso del cátodo, que sería la reducción en el cátodo, eso implica que sería cátodo, el sodio va al positivo, aquí gana electrones y se convierte en sodio neutro, sodio metálico sólido. Entonces, al formar la reacción de la pila, lo primero que tenemos que pensar es en ajustar los electrones, tanto los electrones perdidos en la oxidación como los electrones ganados en la reducción. Por lo tanto, para la pila, diríamos, habrá que multiplicar acá por 2 porque tengo 2 electrones. 2 electrones acá por 2 y aquí por 2. Se nos van los electrones y nos quedaría como reacción de la pila el 2 sodios más 2 cloruros para formar 2 átomos de sodio sólido más el cloro 2 gas. Esto ocurre por medio de la corriente eléctrica. Por eso es que la corriente eléctrica es lo que activa una reacción produciéndose lo que se llama el fenómeno de la electrólisis. ¿Ok? Pues bien, tenemos entonces esta reacción. Y tenemos que nuestro objetivo para este caso de las pilas electrolíticas sería, si nosotros damos corriente eléctrica a una solución o a una acuosa o no acuosa, entonces, ¿cuánto de los metales o no metales se pueden depositar o se pueden liberar en los sendos electrodos? Para eso tenemos que cuantificarlo por medio de la primera ley de Faraday. La primera ley de Faraday. Y la primera ley de Faraday justamente viene a colación para calcular la masa depositada o liberada. En este caso sodio sólido se va a depositar y el cloro, pues lógicamente es un gas que se va a liberar. Por lo tanto, la masa depositada o liberada del electrodo que estamos analizando, esto va a ser igual una constante que no es el potencial de oxidación ni de reducción, no es una constante proporcionalidad, multiplicado por la Q y esto es la carga. Esta es lo que se llama el equivalente electroquímico de la sustancia o ion que se está depositando o liberando. Equivalente electroquímico. Ahora tú dirás, ¿y eso cómo se cuantifica? Eso se va a cuantificar como el peso equivalente de ese elemento que se está depositando o liberando, dividido entre los 96.500, que es el equivalente del Faraday. Ahora, y este término que está aquí es lo que se llama la carga. Y esa carga, un poquito yéndonos a los circuitos eléctricos, vendría a ser la intensidad de corriente que está pasando por el circuito, la intensidad de corriente multiplicada por el tiempo que está actuando la corriente en el circuito. Ahora, si esta carga está en Coulomb, la intensidad estaría en amperios y el tiempo estaría esto serían las dimensiones. Coulomb, amperios, segundos. Pues bien, la tenemos. Esto implicaría que si nosotros reemplazamos entonces el equivalente químico, electroquímico en la fórmula, nos quedaría entonces que la masa depositada o liberada va a ser igual al peso equivalente de la sustancia entre los 96.500 multiplicado por la intensidad y multiplicado por el tiempo. Pero el peso equivalente, ¿cómo se cuantifica? El peso equivalente se va a cuantificar como el peso atómico de la sustancia o peso molecular, dependiendo de qué sustancia está reaccionando con el electrodo, entre número de electrones transferidos. Número de electrones transferidos. Esto sería el peso equivalente de la sustancia. Por lo tanto, diríamos, pero muchas veces, como acá hay gases que se liberan y hay sólidos que se depositan, a mí lo que más me interesa es el número de moles tanto de gases como de sólidos que se van depositando. Por lo tanto, no me interesa tanto la masa, sino el número de moles. Entonces yo digo, pero si yo sé que los números de moles de una sustancia sólida o gaseosa viene a ser la masa entre su peso atómico. Amigo, si esto la reemplazamos
la reemplazamos y calculamos el número de moles, a esta m habrá que dividirlo por el peso atómico. Por lo tanto, nos quedaría que el número de moles depositados o liberados va a ser igual. El peso atómico se mediría con el peso atómico y me quedaría 1 partido del número de electrones transferidos multiplicado por los 96.500. Esto, echar ustedes las cuentas para que vean de que justamente le da esto. Como yo siempre estoy haciendo unos vídeos resúmenes, entonces quisiera que ustedes verifiquen los cálculos para que lleguen al mismo resultado que les estoy dando. Eso sería bueno, puesto que no únicamente contentarse con que ya me lo dan todo, no, sino también un poquito trabajar. Por eso es fundamental tener en cuenta un bolígrafo en la mano, una hoja de papel y la calculadora. Las tres herramientas que no podemos, digamos, despegarnos de ella. La calculadora tiene que ser como la proyección de la mano. O sea que siempre tiene que estar ahí junto a ustedes. Esto sería entonces el número de moles de la sustancia depositada o liberada. Por lo tanto, aquí podemos trabajar nosotros con algunas observaciones adicionales. ¿Qué pasaría cuando nosotros tenemos un catión de un tipo o anión de un tipo? O sea, tipos diferentes de iones. Por lo tanto, diríamos, para el catión, podemos generalizar y decir, si el catión pertenece por ejemplo, al grupo 1, 2 de la tabla periódica, pertenece al grupo 1 o 2 de la tabla periódica, entonces ocurre lo siguiente, la reducción va a ser entonces de esta forma. El agua, si es que está presente el agua en la solución, y si no está presente, lógicamente, pues entrarían los iones, como en este caso, de la cloruro de sodio fundido. Pero si existe agua, entraría en contacto el agua para reaccionar, entonces me quedaría 2 veces la molécula del agua más los 2 electrones, ajustándolo ya a la reacción, quedaría H2, o sea que se libera hidrógeno, más 2 OH. Siempre y cuando haya agua presente en la sustancia que estamos hidrolizando. Por lo tanto, pero si estamos, por ejemplo, frente a los elementos poco activos, que sería el cobre, la plata, el cromo, el oro, etc. Entonces, lo que ocurre como reducción, claro, porque el cátodo ocurre reducciones, sería entonces el catión más un electrón forma el metal. Se depositan los metales. Esto en el caso de los cationes. En el caso de los aniones, ¿qué es lo que diríamos? Aniones diríamos de idéntica manera. Si el anión, por ejemplo, viene de un compuesto o de una sustancia o de un elemento muy activo, o sea que, por ejemplo, pertenece a los halógenos, entonces lo que va a ocurrir es una oxidación ¿de quién? Del anión. El anión se forma en estado de elemento libre, más electrones. Pero si el anión es una sustancia, es un ion oxigenado, o sea, lo que se llama los oxianiones. ¿Qué oxianiones? Por ejemplo, el ion nitrato, el ion sulfato, etc. Entonces lo que va a ocurrir, y estamos en presencia de agua, por lo tanto la oxidación vendría a ser las dos aguas ajustándolo ya a la semireacción, formaría 4H positivos, más el oxígeno, acá se libera oxígeno gas, más 4 electrones. Esta segunda reacción es si es que habría entonces agua presente en la solución que estamos hidrolizando. Pues bien, con toda esta teoría entonces diríamos, vamos a aplicarlo a un problema y nos plantean, para la reacción o para el proceso, y el proceso me dice, el HCl acuoso, o sea, hay agua. Por medio de la corriente eléctrica se forma el cloro 2 gas
más va usted a saber lo que se forma. Pues bien, ahora digo, si es decir, la pregunta es, ¿qué volumen de cloro, medidos a una atmósfera y 25 grados centígrados, se desprenderán al pasar 500 o 50.000 coulomb de carga? Amigo, o sea que yo diría la solución por acá, planteamos el tema y tendríamos que hacer entonces esto. Me imagino por aquí la cuba y por acá tendría entonces el HCl acuoso, o sea, tendría el H positivo en estado acuoso y el cloro menos en estado acuoso. Por lo tanto, aquí habría un electrodo, otro electrodo que sería inerte, platino o grafito, lo que sea. Tengo aquí mi pila, polo positivo, polo negativo. Esto sería el más, esto sería el menos. Del menos al electrodo, esto se llama, ya lo sabemos, el ánodo. Esto se llama el cátodo. Por lo tanto, diríamos, como me hablan solo del cloro, voy a hacer de que el cloro vaya para acá. Por lo tanto, en la oxidación, o sea, en el ánodo, tendríamos entonces de que el cloruro se acerca y se convierte en cloro 2 gas más 2L, claro, porque estamos en el anión cloruro. El anión es un halógeno que ocurre entonces el estado libre, el elemento libre, y los electrones que salen. Entonces estamos ajustándonos a que nos dice la teoría. Por lo tanto diríamos, pero este cloro tiene que estar a una atmósfera de presión y 25 grados, 298 grados Kelvin. Por lo tanto, hay dos maneras de hacer este problema. Utilizando la formulita que tenemos aquí de la masa, utilizando la formulita esta de la masa, o su equivalente de los moles, y una vez teniendo los moles de cloro, a esta presión y esta temperatura, aplicamos pavo ratón y calcularíamos a esta presión y temperatura, pavo ratón, y calcularíamos nosotros lo que se llama, pues, el volumen del cloro obtenido en ese proceso. Pues bien, vamos a empezar entonces aquí usando lo primero los factores de conversión. Me dicen, por un lado, que yo tengo acá 50.000 coulombs de carga. Entonces yo planteo 50.000 coulombs de carga. Pues bien, pero yo sé de que aquí, por teoría, un Faraday es igual a 96.500 coulombs por mol. Este mol es mol, como estamos hablando, mol de electrones. Entonces digo por acá, como yo tengo por acá Coulomb, plantearía en tema de que un Faraday sería entonces 96.500 Coulomb por mol. Pero ese mol que entraría acá la subo por extremos y medios arriba, para no poner acá el mol. Pues bien, ahora digo, pero me voy a la estequiometría. Una mol, porque esto es coeficiente 1, una mol de cloro se producen conjuntamente con 2 moles de electrones. Entonces 2 moles, entonces digo, como yo tengo moles de electrones acá, moles de electrones abajo, entonces digo, 2 moles de electrones salen conjuntamente con una mol de cloro. Amigo, esto es el tema del problema. Coulomb con Coulomb, mol de electrones, ya tengo moles de cloro. Y nos quedaría entonces de que esto va a ser igual a ¿cuánto? 0.259 moles de cloro. Echemos mano a la calculadora y
Verifiquemos. Ahora, eso por un lado. Que podemos aplicar directamente a la fórmula que tenemos de la cantidad de mole, que vendría a ser